Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet y estamos estudiando este magnífico capítulo 11 de Hebreos, los héroes de la fe. Y hasta ahora hemos hablado en cuanto a la definición. También podemos, mediante la fe, entender el origen y la creación del universo. Y hemos hablado de qué personajes, a ver si ustedes se acuerdan, sin leer ahí en Hebreos 11. ¿De qué personajes de la fe hablamos? De Noé. Y anteriormente, aquel que trajo la ofrenda correcta ante Dios. ¿Se acuerdan, Raquel? De Abel. Hablamos en cuanto a personajes de Abel, de Enoc, que se lo llevó Dios, lo arrebató. Hablamos de Noé y hoy vamos a hablar de un personaje como cada uno que está puesto allí por el Espíritu Santo, un hombre tremendo de Dios, y lo vamos a encontrar en el versículo 8, Hebreos 11, 8. Dice: por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Vamos a estar hablando de Abraham. ¿Qué podemos decir de Abraham? ¿Qué podemos decir de Abraham, Sandra? ¿Alguna característica que te acuerdes de este tremendo hombre de Dios? Si tuviéramos que presentar a Abraham. Que era un hombre de fe. El padre de la fe. Y podemos ver también en el Salmo 105, vamos a presentar al personaje bíblico que nos toca, a Abraham. En el Salmo 105, versículo 6. Dice el Salmo 105, versículo 6: oh simiente de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos. ¿Qué título se le da allí a Abraham? Tu siervo, el padre de la fe. Y en Isaías 41:8, algo destacado que muy pocas personas en toda la Biblia Dios puede decir esto de ellos. Isaías 41, versículo 8 dice: pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. ¡Wow! Siervo de Dios, padre de la fe, amigo de Dios. Y vamos a estar hablando de este patriarca de la fe, padre de la fe, amigo de Dios, siervo de Dios. ¿Qué te parece ese título? Es un hombre tremendo y vamos a desarrollar este versículo 8. La primera parte dice, volvemos a Hebreos 11:8, dice: por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció. Primer punto. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció. Y podríamos ponerle un título a este
a este mensaje, una fe que avanza ante lo incierto del destino. Lo vuelvo a repetir, una fe que avanza ante lo incierto del destino. Y no solamente poder estudiar este personaje, aprender, sino que poder aplicarlo en forma práctica para nuestra vida, porque muchas veces nosotros nos encontramos ante una incertidumbre de salud, una incertidumbre de dinero, una incertidumbre de no saber para dónde ir, para dónde agarrar, ¿viste? Cuando uno se está perdido uno. Entonces este mensaje es para usted, para mí, una fe que avanza ante lo incierto del destino. ¿Qué te parece? Vamos a ver el paso de fe ante el llamado de Dios. El paso de fe ante el llamado de Dios, porque dice, por la fe al ser llamado, obedeció. Ahora, si nosotros tenemos que estudiar el personaje Abraham, y donde se menciona que Dios lo llamó, que fue llamado por Dios. Cerralo, Rochi, por favor, que no se vaya el calor. Búscalo. Gracias. Estamos viendo Hebreos capítulo 11, versículo 8. Cuando nosotros estamos hablando de la vida de Abraham y su llamado, la mayoría podría pensar en el llamado de Dios en Génesis 12, ¿no? Pero ahí no está el llamado de Abraham. Ahí está el llamado cuando ya Abraham había salido. Entonces vamos a encontrar, por eso estudiando la palabra y mediante el Espíritu Santo, tenemos el llamado cuando Dios le va a decir a Abraham, justamente va a tener ese encuentro con Dios. Y eso lo encontramos en el libro de Hechos, en el mensaje de Esteban ante los líderes religiosos. Allí podemos encontrar en la revelación a través del Espíritu Santo que Esteban nos va a contar cómo fue el paso de fe ante el llamado de Dios. Y lo encontramos en Hechos 7, en el versículo 2. Y esto es maravilloso, estudiar la palabra, porque ahí podemos encontrar cuando fue llamado Abraham por primera vez, podríamos decir. Dice Esteban en el mensaje que está predicando, y él dijo, escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Aquí está justamente lo que habla Génesis 12, está hablando del llamado en Harán, pero no nos dice cuándo, cómo fue ese encuentro con Dios. Tenemos que hablar de la Mesopotamia asiática, de Ur, de los caldeos, una ciudad importante, una ciudad, digamos así, de las personas más desarrolladas intelectualmente, una ciudad con recursos, con dinero, pero dice ahí la palabra, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán.
Entonces, ¿cómo fue el encuentro de este hombre llamado Abraham con Dios? Tenemos que pensar que era un hombre pagano, que tenía ídolos, de acuerdo a sus costumbres y su cultura. Es como cuando Dios se nos presentó a nosotros y teníamos un concepto de Dios, una religión tal vez, pero no habíamos tenido un encuentro con el Dios verdadero. Y dice el Dios de gloria. El Dios de gloria se apareció. Esa palabra se apareció está hablando de dejarse ver. El Dios de gloria se dejó ver mediante justamente esa manifestación de gloria. Por ejemplo, encontramos ahí en Hechos, capítulo 1:3, en cuanto a se apareció, está hablando de la revelación de Dios al hombre y nos habla de Jesucristo. Hechos 1:3 dice: a estos también, después de sus padecimientos, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Allí está la palabra apareciéndoles. Es manifestación de Dios al hombre. Pero en el caso de Abraham, ¿cómo es que Dios se manifestó a este hombre que no lo conocía a Dios? Y nos dice, volviendo a Hechos 7, versículo 2, dice, el Dios de gloria. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos ver que Dios se va a manifestar ante Abraham en Ur de los Caldeos como el Dios de gloria. Si podemos pensar en las personas que en la Biblia pudieron contemplar o ver de alguna forma la gloria de Dios, podemos pensar en muy pocas personas. Estamos hablando de la manera como Dios en su esencia es gloria. Y es un privilegio que muy pocos pueden haber tenido, y entre ellos está Abraham. Por ejemplo, podemos ver en Éxodo 33, otro tremendo hombre de Dios, que después lo vamos a estudiar más adelante, pero fue Moisés que pidió en un momento difícil en su relación con el pueblo, que quiso ver la gloria de Dios. Versículo 33:17 dice: y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Y dice, entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Ya le había dicho Dios a Moisés que mi presencia irá contigo. Ya sabía que estaba Dios con él, pero en un momento tan difícil como líder y la presión del pueblo, el pecado, él necesita algo más para poder avanzar. Y le hace este pedido tremendo que dice, entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¡Oh! ¿Cuántos han pedido esto? Aquí vemos un hombre
que va a pedir ver la gloria de Dios. Ahora fíjense cómo es la gloria de Dios. Dice, y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo, he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Qué tremendo, ¿no? Porque la peña es Cristo. Lo va a poner en la hendidura, lo va a proteger para que toda la potencia de la gloria, es imposible que un hombre pueda resistirlo sin morir con este cuerpo pecaminoso. ¿Se entiende? Entonces le dice, vas a ver mi rostro, no, te voy a esconder allí. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura en la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, pero no se verá mi rostro. ¿Cómo es la gloria de Dios? Es una luz, es un resplandor, es una gloria y una majestad manifestada que ninguno de nosotros con este cuerpo pecador, pecaminoso, podría resistir. La palabra para la gloria es kabod en hebreo. Y él le dice, vas a ver mi espalda. Te voy a poner, fíjate toda la protección que tuvo que darle al siervo, ponerlo en la hendidura de la peña, taparla con la mano, cubrirlo, y cuando terminaba pasando, verá la espalda, mas no verás mi rostro, sino vas a quedar fulminado por la gloria de Dios. Creo que es la manifestación de Dios más imponente, más extraordinaria, porque es esa gloria, ese resplandor, esa majestad que es indescriptible prácticamente, ¿no? Y también podemos ver, para aprender un poquito de ese encuentro de el Dios de gloria con Abraham, otro hombre que también tuvo la misma experiencia. Y tenemos que hablar de Saulo de Tarso. Y él va a contar esa experiencia en Hechos 22. Hechos 22. Él está contando su testimonio. Él, ¿se acuerdan que iba camino a Damasco? Saulo de Tarso, que era perseguidor de la iglesia. Y mientras él va con las cartas, creyéndose todopoderoso para ir a buscar a los cristianos, encarcelarlos y traerlos a Jerusalén, con esa soberbia, con ese orgullo, se va a encontrar con el Cristo de gloria. Porque nos dice en 22:6. Vamos a leer el 5 para poder entender un poquito el contexto. Dice, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote, todo el concilio de los ancianos, también de ellos recibí carta para los hermanos, y me puse en marcha para Damasco, con el fin de traer preso a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estaba yo cerca de Damasco, como al mediodía. Observen el horario del tiempo del día. Estaban en pleno mediodía. Esto habla de que el sol estaba en su cenit, ahí, en el punto más, digamos así, de su máximo esplendor. Cuando él tiene esta experiencia, no era en la noche, en la oscuridad,
Está en plena luz, pleno mediodía, el sol en su cenit, donde está contando él. Como al mediodía, de repente, una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mí derredor. ¿De dónde venía la luz? Desde el cielo. Quiere decir que el Cristo de gloria desciende. Y podemos ver, describiendo un poquito lo que es el Dios de gloria, la potencia de su gloria. Porque la luminosidad de la gloria de Dios supera al sol infinitamente. Justamente contando su testimonio, déjenlo ahí, pero en el 26:13 de Hechos, él va a decir cómo era esa gloria, esa luz que lo rodeó. Lo tienen allí, Hechos 26, versículo 13. Dice: y al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. ¿Cómo era esa luz, Priscila? ¿Más potente que? ¿Qué te parece? ¡Wow! Más potente que el sol. Esta es la gloria, la potencia de su gloria, la gloria de esa resplandor, luz, que es mucho más potente que el sol. Fíjense que cuando a nosotros nos toque ir al cielo, vamos a ir a una ciudad que se llama la Gran Jerusalén. Y nos describe Apocalipsis 21:23. Fíjense que cuando Dios creó al mundo, la tierra, ¿qué creó? 2 lumbreras. Una para que alumbre de día el sol y otra la luna para que alumbre de noche. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis con respecto a nuestro futuro? Y cómo es iluminada esa ciudad gloriosa satelital, que es la Nueva Jerusalén. Nos dice Apocalipsis 21:23. Dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Vamos a tener sol allá? Vamos a morar bajo la luz de la gloria de Dios por la eternidad. ¿Qué te parece? ¿Sabías eso? Vas a estar ahí, disfrutando en la presencia de Dios, bajo la gloria de Dios. ¡Qué bárbaro! Poder entender un poquito cómo puede un hombre ser impactado por tener un encuentro con el Dios de gloria. Podemos decir que una vez que has tenido un encuentro con el Dios de gloria, tu vida nunca más volverá a ser igual. Moisés, el más grande líder del pueblo de Israel. Abraham, el padre de la fe. Fíjate lo que sale. Saulo de Tarso, el más grande de los apóstoles, que predicó el mundo, llevando el evangelio al mundo entero. ¿Qué te parece eso? No es que fue un encuentro así nomás. Fue un encuentro con el Dios de gloria. También podemos pensar que no solamente la potencia de esa gloria, sino el peso que tiene su gloria. Porque nos dice, volviendo a Hechos 22:6, es una presencia,
perdonen que a veces es difícil describir, porque es tan grande, tan inmenso, que a veces uno solamente puede decir algunas cosas de lo poco que podemos entender, pero nos dice Hechos 22:6, aconteció que cuando iba de camino estaba yo cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi derredor. Y fíjense cuál fue el resultado. Cuando vino esa gloria tan potente pero pesada, dice el versículo 7, y caí al suelo. Es tan pesada esa gloria porque es la misma presencia divina de Dios que no podés mantenerte en pie. ¿Cómo cayó el gran Saulo? Venía paradito, erguido, con las cartas en la mano. Aparece esa luz, esa gloria, y él siente esa presencia tan poderosa y pesada, y cae a tierra. No solo Saulo, en el 26:13, fíjense, porque va describiendo un poquito más. Dice, y al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo. Ahí está. Y después de que todos caímos al suelo, todo el equipo, los soldados que acompañaban a Saulo para apresar a los cristianos y traerlo a Jerusalén, ninguno pudo quedarse en pie. ¿Qué podemos decir? El peso de su gloria. Caí al suelo, todos caímos al suelo. El 22:9 nos dice, Hechos 22:9, y los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. O sea, ellos cayeron bajo la gloria, pero Dios, Jesús, el Jesús de gloria, vino a hablar personalmente ¿con quién? Con Saulo, no con los demás. Los otros experimentaron esa palabra caer al suelo, está hablando de tuvieron temor. Todos cayeron atemorizados por el peso de su gloria. Y otra cosa más, versículo 22:11. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Es una gloria que es una potencia más que el sol, pesada, que puede cegar tus ojos físicos. Porque después de ese encuentro, Saulo queda ciego, postrado en el suelo, ciego y temblando. Dice, Señor, ¿quién eres? Qué tremendo, ¿no? Porque Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy el Dios de gloria del Antiguo Testamento. Este es el encuentro del padre Abraham que tuvo con el Dios de gloria. ¿Se entiende? No fue una manifestación tal vez más simple. Fue el mismo Dios de gloria manifestándose a Abraham estando en Ur de los Caldeos. Qué tremendo, ¿no? Yo pensaba,
Por eso, ¿cómo uno puede dejar todo, no? ¿Cómo uno puede abandonar la familia? ¿Cómo puede uno sufrir el desarraigo? Si no es un encuentro impactante, conmovedor y transformador de haberse encontrado con la gloria de Dios, con el Dios de gloria. Cuando estaban los discípulos en el monte de la transfiguración, ese monte fue cubierto de gloria y estaban ahí temblando, Pedro, Jacobo y Juan. Y dice Pedro, quedémonos aquí, Dios, esto es maravilloso. Está Elías, está Moisés, quedémonos en el monte de la gloria. Pero todavía Cristo tenía que bajar al monte para subir al monte de la calavera, a dar su vida, a entregar sus vidas, a derramar su sangre, morir por nosotros en nuestro lugar. Pero un día nosotros habitaremos y viviremos bajo la gloria de Dios. Estando en Mesopotamia fue ese encuentro. Fíjense que el libro de Nehemías, ustedes me dicen Nehemías y Abraham, ¿sí? Nehemías y Abraham. Vamos al libro de Nehemías capítulo 9. Nehemías 9, 6 y 7. ¿Dónde está Nehemías? Antes de los salmos, ¿Lo tienen allí? Nehemías 9, versículo 6, vamos a leer. Observe la descripción que hace Nehemías. Está arrepentido y humillado, confesando sus pecados y los del pueblo. Y dice versículo 6, solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postran ante ti. ¿Vieron? Toda la creación se postra ante el Dios tan grande que tenemos. Versículo 7. Tú eres el Señor Dios, que escogiste a Abraham. Tú sacaste de Ur de los Caldeos, le diste por nombre Abraham. Abraham se llamaba, Dios le puso Abraham. Y ahí habla de cómo comenzó el origen de la nación, del pueblo, de la historia de Israel. Dice, tú eres el Señor Dios, que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. ¿De dónde lo sacó? ¿Dónde lo llamó? ¿Dónde tuvo el encuentro Abraham con el Dios de gloria? En Ur de los Caldeos. Ahí comienza la historia. Y ahora, volviendo nuevamente a Hechos 7, podemos nosotros ahora tener un poquito más de panorama y entendimiento, porque cuando vos tenés un encuentro con el Dios de gloria, caes humillado, caes al suelo, temblando, y Abraham quedó tremendamente impactado por tener ese encuentro con el Dios de gloria. ¿Por qué expliqué todo esto? Para que entendamos cuánto afectó la vida de este hombre, que era un hombre común, pagano, que vivía como cualquier hijo de vecino, pero Dios lo busca
ahora Dios se manifiesta por medio de su gloria directamente con este hombre y nos dice, Hechos 7, lo que le pidió. Hechos 7:3. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes que habitara en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra, sal de tu tierra, de tu parentela. Ahora, perdón, ¿cómo es que una persona puede obedecer el llamado de un Dios que te está pidiendo que puedas, ¿qué le dice? Irte de tu tierra? O sea que el precio por el llamado, ¿cuál es el precio por el llamado? Cuando Dios te dice, tenés que salir de donde estás. Deja todos tus parientes. ¿Cómo se llama eso, San? Empieza con D. Desarraigo. Un desarraigo de su tierra, su cultura, sus parientes, su familia. ¿Cómo puede ser que alguien pueda estar dispuesto a pagar un precio tan alto porque ha conocido un Dios extraordinario? Nunca, nunca, nunca jamás él vio hasta ese momento al Dios de gloria, no lo conocía. Y otra cosa interesante que podemos aprender, él tenía sus creencias y sus ídolos. ¿De dónde los sacó? Vamos a Josué, libro de Josué, capítulo 24. Claro, cuando uno no conocía a Dios, creía en algo. Algunos decían, yo era devoto de la Virgen, Gauchito Gil, no sé, difunta Correa, etc. Pero, ¿qué nos revela el libro de Josué? Capítulo 24, versículo 2. Dice, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham, y de Nacor. Y dice, y servían a otros dioses. Ahí está. O sea que ellos tenían no solo su costumbre, su cultura, su familia, sino su creencia, sus ídolos mudos, sus ídolos que abrazaban esos ídolos porque no habían tenido un encuentro con el Dios vivo y verdadero, el Dios de gloria. Y eso es una conversión radical que se produce en el corazón de Abraham al poder tener ese encuentro con el Dios de gloria. Fíjense, por ejemplo, Pablo lo describe en Primera Tesalonicenses, cuando él llevó el Evangelio ahí. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Se produce un giro de 180 grados, esto es una conversión. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses 1:9? Dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios
para servir al Dios vivo y verdadero. Hubo una conversión en el corazón de Abraham para dejar esos ídolos, quién sabe de qué material, mudos, que no tienen poder, porque acaba de encontrar al Dios de gloria, el Dios que hizo el universo, la tierra y todo lo que en ella habita. Cuando uno verdaderamente tiene ese tipo de encuentros con el Dios de gloria, puede dejarlo todo, puede obedecer el desarraigo y soportarlo con gusto, sabiendo que ese Dios que te está llamando tiene cosas extraordinarias. Las personas no quieren dejar los hijos de Dios, sus ídolos, que están robándole a Dios el lugar de honra que debería tener el Dios que se humanó, que murió, que entregó su vida, derramó su sangre, pagó en tu lugar. Y eso es algo que a nosotros nos tiene que llamar a la reflexión. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a dejar por la fe que decimos abrazar? ¿O es un Dios de las obras, del descarte? Un Dios que cuando lo necesito lo busco, pero cuando yo estoy bien hago la mía. Abrazo a mi ídolo y beso a mi Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Él tuvo que tirar esa basura porque acaba de encontrarse con el Dios vivo, de gloria, todopoderoso y el Dios verdadero. ¿Cómo uno no va a dejarlo todo cuando entiende quién es el que te llama? No somos superhéroes por haber dicho un día, dejo todo y sigo a Cristo. Dejé mi casa, dejé mi seguridad, mis amigos, mi barrio. Dios me dijo, allá, vamos para allá. Porque uno tiene un corazón agradecido a Dios, porque a Él le debo todo. Tal vez a veces nos cuesta amarle. ¿Saben por qué? Porque como tuvo ese encuentro Simón, que invitó a Jesús a comer en la casa y estaban ahí en medio de la comida y aparece una mujer pecadora de la prostitución, vivía, pero cae quebrada, quebrantada, queda a sus pies con lágrimas y llora y lava los pies de Jesús y los seca con sus cabellos. Y Simón, que era un fariseo, dice, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es pecadora. Entonces Jesús, que ya lo conoce, le leyó la mente, le dice, Simón, te voy a contar una historia. Hay dos deudores que vienen. Uno debe 500, el otro debe 50. Y su Señor le perdona la deuda a ambos. ¿Quién piensas que le amará más? Y dice Simón, y al que le perdonó 500. Bien ha respondido. Porque a quien más se le perdona, mayor amor muestra. Mira a esta mujer. No ha cesado de besar mis pies. Yo vine y no me diste beso. Me está lavando los pies con sus lágrimas. No ungiste mi cabeza con aceite. Y esta me ha secado con sus cabellos los pies. Por cuanto pecó mucho, sus muchos pecados son perdonados. Simón. ¿Viste? Es la respuesta
Y a veces puede ser ese el problema. Que no venimos a veces de un trasfondo yo sí, de abandono, de destrucción, de necesidad, de miseria, de maltrato. Y cuando tuve ese encuentro con el Dios de Gloria a los 12 años, dije, Señor, la verdad, ¿qué mejor puedo hacer con mi vida que seguirte, que servirte? Donde tú me llames, donde tú me lleves, allí yo iré. Y eso es lo que le pasó a Abraham, después será Abraham. Volviendo a Hechos 7, y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela. ¿Y qué es lo extraordinario? Primero le dice, tenés que salir. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto, Abraham? ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto, Abraham, a salir? Pero si Dios te pide que salgas o dejes, ¿sabes por qué? Te lo pide porque Él tiene algo más grande, más excelso, más glorioso. Pero vos tenés que creerlo por fe. Porque dice Hebreos 11:7, y este es el segundo aspecto, Hebreos 11, versículo 8, perdón. Hebreos 11:8. Dice, por la fe, fíjate qué fue lo que lo movilizó, lo movió. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, pero acá está lo extraordinario. Dios, salgo, escuchá. ¿Dónde voy? No te lo voy a decir. Priscila, si yo te digo, vamos hija, juntá todo, ¿a dónde vamos, pa? No sé. Estás loco, viejo. Perdóname, pero si no sé dónde voy, no voy. Ahora dice, salió para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¡Qué tremendo! No solamente salió, dejó, sufrió el desarraigo, se basó en la promesa que le dice, ven a la tierra que yo te mostraré, pero no te la voy a mostrar hasta que no empieces a andar. ¿Se entiende? Yo salgo, es una caravana, tengo que llevar comida, tengo mi esposa, no tenía hijos todavía, se lleva al padre, al sobrino que había quedado huérfano y sale. Pero la pregunta de la esposa, Sara, le dice, Sara, ¿dónde vamos, Abraham? No sé. Pero Dios, lo que sí sé es que Dios me dijo que salga, que camine, como dice el poeta español, que haga camino al andar. No sé el horizonte, no lo conozco, no sé el destino, pero sé y tengo la certeza que Dios me mostrará el lugar que preparó para mí y para los míos. Salió sin saber a dónde iba. ¿Y qué dice? ¿Cómo hizo este movimiento? ¿Qué fue el poder que lo movilizó, Sandra? ¿Cómo arranca el versículo 11:8? Por la fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza, la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no veo el horizonte ni el destino, pero por la fe salgo y camino y confío que en su tiempo Dios me lo mostrará. Y termino con un texto más en Nehemías, porque habla del corazón de este hombre, porque tenemos que conocerlo en profundidad.
para poder entender por qué está su nombre ahí, en el capítulo 11. ¿Qué dice Nehemías capítulo 9, versículo 8? Características de Abraham. Y con esto terminamos. Dice Nehemías: hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darle a su descendencia, y has cumplido tu palabra, porque tú eres justo. Nos describe el corazón de Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti. Fidelidad, ¿sabes qué significa? Amar a uno solo y seguir a uno solo. Largar los dioses y ser obediente y entregar tu vida para que Dios pueda mostrarte todos los planes que Él trazó desde la eternidad para vos. Pero si querés recibir, tenés que salir. No tenés que saber el destino, solamente asegurarte que Dios te ha llamado. Sal, tira tus ídolos, mira la gloria de Dios, síguele a Él. Te garantizo por experiencia que jamás, nunca te vas a arrepentir de seguir al Dios de gloria. Que Dios bendiga su bendita palabra y podamos meditar en ella.